Bioprogramación, lección 2. En el capítulo anterior te descubrí el funcionamiento de la mente, pero lo hice de una forma superficial para que meditaras sobre ello, y así lo comprendieras mejor. En este capítulo, vamos a darte una comprensión más completa de la importancia de lo que has descubierto hasta ahora, y de lo que significa. Para ello, vamos a estudiar el modelo galáctico del subconsciente. Seguramente ya has estudiado que todo en la naturaleza es cíclico, ¿verdad? Tomemos un ejemplo. ¿Conoces el modelo atómico tradicional? Ese modelo muestra que un átomo es muy parecido a una galaxia. Un núcleo de protones y neutrones, rodeado de varios electrones girando alrededor suyo, en distintas capas. Esto es algo muy parecido a un sistema solar, un sol central, y varios planetas girando a su alrededor, con sus lunas. ¿Te haces una idea mental? Ahora piensa en que es una galaxia. Una galaxia tiene también un núcleo galáctico, formado por unos sistemas solares muy unidos, y luego varios sistemas solares más girando a su alrededor. ¿Tienes clara la imagen en tu mente? El subconsciente es muy parecido. Mantiene el mismo orden. En su centro absoluto, tenemos a la gran estrategia mental, tal y como si fuera un sol emitiendo energía. A su alrededor, muy cerca, están los planetas más grandes, las improntas. Un poco más lejos, en otra capa están las convicciones. Un poco más lejos, están las creencias, como si fueran cometas y meteoritos grandes girando en esta tercera capa. En la capa más alejada, está un círculo de asteroides, pequeños asteroides que son las ideas que llamamos opiniones. ¿Sería algo así? Para simplificar la imagen, vamos a pasarla a dos dimensiones. Imagínate que la galaxia del subconsciente, en vez de ser una esfera, es un tubo, así es más simple. El Sol, la divina fuerza que nos da hasta el último hálito de vida, está a la izquierda, mandando luz, energía y fuerza hacia la derecha. Esa energía es tomada por los planetas, las improntas, los cuales dan cierta forma a esos rayos. Esos rayos, con un poco de forma, llegan a las lunas, convicciones, y la moldean un poco más. Finalmente esa energía pasa por la capa de los asteroides grandes, creencias, para ser un poquito más deformada. Y, ya por último, pasa a la capa de las opiniones, pequeños asteroides, donde puede cambiar un poquito más. Al final es una cosa así. Imagínate que las líneas representan una especie de tubo cósmico, ¿de acuerdo? En él se representa un sistema solar lineal. Al principio del sistema, en la capa 0, tenemos la estrategia mental natural. La fuente de todo, esta es la grabación original, que venía con tu ser. Como ves es inmensa, lo ocupa todo, tiene una energía ilimitada, tal y como tiene una estrella. Después de la estrategia natural, tenemos las improntas, capa 1. En la figura hemos representado dos improntas, que como ves son proporcionalmente grandes y poderosas, para representar la importancia que tienen en tu vida. Todo el mundo se guía por sus improntas. Son lo más poderoso que existe, después de la estrategia natural, naturalmente. Las improntas son las que moldean la luz que emite el sol. Así que las improntas pueden tener diversas formas. En el ejemplo hemos dado dos formas. 1. La forma de escudo cuadrado, que bloquea la luz que manda la estrategia natural, impidiendo el paso de la energía, y creando una negrura dentro de nosotros, una zarza mental.
2. La forma de triángulo concentrador, que deja pasar la luz, y la dirige con la forma de un triángulo. Algo así como un láser triangular. ¿Captas la idea? Entonces pasamos a las convicciones. Estas toman la energía que les llega de las improntas, e intentan modificarlas un poco, pero como son más pequeñas, poco las pueden modificar. Esto es aplicable también a las creencias y opiniones. Que como ves, son cada vez más pequeñas, y quizás más abundantes, y actúan simplemente como pequeñas interferencias. Como la nieve blanca del televisor. ¿Para qué sirve todo esto? Bien, ahora imagínate que meto toda esa galaxia en esta cajita. Cajita del subconsciente. Ahora cogemos esa cajita del subconsciente, y la metemos dentro de la cabeza de una persona. A esa persona la llamaremos Pepe. Bien, ahora imagínate que Pepe es un hombre de unos 40 años, una persona normal. Pero tú y yo, que en este momento estamos jugando a ser dioses, sabemos que dentro de su cabeza hay un subconsciente, ¿verdad? Este subconsciente es como si fuera un ordenador. Responde a las circunstancias de acuerdo a su programación interna. De tal forma que Pepe siempre va a responder de igual forma ante la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque es como su subconsciente está preparado. Entonces, imagínate que con nuestra mano de dioses tomamos a Pepe, y hacemos 7 copias, cada una con una copia exacta de su subconsciente. A las 7 copias las metemos dentro de 7 habitaciones, en cada situación hay exactamente la misma circunstancia. ¿Qué ocurrirá? Que en cada ocasión Pepe reaccionará de la misma manera. Porque es así como está programado su subconsciente. Esto es una demostración de que las personas son esclavos de su subconsciente, algo que ya sabíamos. Bien, resulta que el subconsciente de Pepe tiene esta forma. ¿Por qué tiene esa forma? Porque nosotros la definimos así. En ese subconsciente, vemos en la capa 1, una negrura enorme, ¿verdad?, el cuadrado de asteriscos. Bien, eso quiere decir que cada vez que Pepe se encuentre en una situación, en la que la estrategia natural de Pepe emite energía por ese camino, esa energía será bloqueada por esa negrura. Imagínate entonces, que esa negrura representa la reacción ante una situación económica apurada. ¿Qué ocurrirá si Pepe se enfrenta a una situación económica apurada? ¿Reaccionará con energía? ¿Se pondrá a trabajar para ganar más dinero? No, dado que tiene una negrura enorme en esa zona de su subconsciente, lo que hará será quedar bloqueado, seguidamente en un estado pasivo, pues no llega energía a su exterior. Así que Pepe se sentará, llorará, se preocupará, y empezará a autodestruir su organismo a base de sufrimiento y etc. Si cogemos a las 7 copias de Pepe, y las exponemos por separado, a la misma situación económica difícil, las 7 copias reaccionarán igual, ¿cierto? Bien, hasta ahí claro. Pepe tiene una negrura y, mientras permanezca ahí, lo tiene crudo, porque su reacción será siempre la misma. Esto es así porque su subconsciente es como si fuera un ordenador lumínico, y siempre reacciona de la misma forma, ante la misma situación. Es decir, si metes desgracia económica en subconsciente, Pepe, siempre obtendrás desesperación y depresión. Para hacerlo más claro, imagínate que subconsciente, Pepe es un ordenador totalmente normal. Lo enciendes y te pones delante de él. Si tecleas desgracia económica en el teclado, el ordenador responde por pantalla desesperación y depresión. ¿Por qué responde eso? ¿Por qué está programado para responder así? Bien, ahora vamos a introducir un cambio. Vamos a cambiar el subconsciente de Pepe, cambiaremos la negrura por trigo. ¿Te has fijado lo que hemos hecho? Hemos cambiado la negrura, el muro, por una lente láser. ¿Qué ocurrirá ahora? Bien, probémoslo. Nos ponemos delante del ordenador subconsciente modificado y tecleamos dificultad económica. ¿Qué sale ahora? Reto, oportunidad, ponerse a trabajar automáticamente para ganar más dinero. ¿Ves qué diferencia? Ahora, mantenemos a subconsciente original dentro de 6 pepes,
y en el séptimo metemos subconsciente modificado. Bien, ya lo hemos hecho, así que tenemos a 6 pepes con el subconsciente original con negrura, y a 1 con la mente reprogramada sin negruras. Ahora, movemos nuestras manos de dioses, y exponemos a los 7 pepes a la misma situación económica difícil. ¿Qué ocurre? 6 se deprimen, los que tenían el subconsciente original, tal y como era previsible. Pero, ¿y el séptimo? El séptimo se pone a trabajar. Y comienza a ganar dinero. ¿Por qué el resultado ha cambiado? Porque la programación cambió. Bien, párate y medita unos instantes sobre esto que has estudiado. Si lo has comprendido totalmente, léelo de nuevo. Es importante comprenderlo antes de poder seguir adelante. ¿Te das cuenta? El subconsciente funciona con una serie de programas. Esos programas son estrategias mentales y están compuestos de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Las estrategias mentales toman la energía de las estrategias naturales y las transforman en resultados en nuestra vida. De esta forma, tenemos estrategias mentales que nos proporcionan resultados positivos. Y otras estrategias mentales que nos proporcionan resultados negativos, incluso autodestructivos. Así pues, ¿quién decide lo que obtenemos en la vida? Nuestro subconsciente. Es decir, la programación que hay en nuestro subconsciente. Y esos son las estrategias mentales. Es decir, vivimos una experiencia, una circunstancia. Eso significa que estamos metiendo unos datos en el subconsciente. El subconsciente procesa esa información y automáticamente pone en funcionamiento la reacción que tiene programada para esa situación determinada. Si te fijas, normalmente pasamos por la vida considerando a la mente, al subconsciente, como una gran caja negra que nadie sabe cómo funciona, pero que, sin embargo, decide y controla nuestras vidas. Porque es la que marca cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias y los sentimientos que tendremos. 2 personas reaccionan de forma distinta ante una misma circunstancia, la muerte de su padre. La primera persona se deprime, viste de luto y sufre de forma descontrolada. Todos sus parientes se le acercan para darle el pésame. La segunda persona se alegra. Se viste de fiesta, y se reúne con todos sus parientes para celebrarlo. La primera cree que la muerte es una pérdida, algo ante lo que hay que reaccionar con dolor. La segunda cree que la muerte es algo bueno, porque el muerto va a ir al cielo a ser feliz, y allí le esperará hasta que el vivo tenga la suerte de morirse y poder ir al paraíso con todos sus antepasados. ¿De qué depende la reacción? Naturalmente me dirás que depende de la religión de cada uno, unas reaccionan con pesar y otras con alegría. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? De programación mental. De reacciones programadas en el subconsciente. De estrategias mentales, de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Simplemente unos creen que morir es malo, mientras los otros tienen la fuerte convicción de que morir es pasar a un lugar mejor. El amor, la salud, el éxito, el fracaso, la vida, la muerte. Todo se decide en nuestro subconsciente. Hasta hace poco, veíamos al subconsciente como una caja negra. Sabíamos que tenía poder sobre nuestras vidas, pero no sabíamos cómo reprogramarlo, así que íbamos dando tumbos por la vida. Pero ahora sabemos que se puede reprogramar, y estamos enseñándote cómo reprogramarlo para obtener todo aquello que deseas. Esto es lo más importante del mundo. Porque las únicas limitaciones que tenemos son las que hay en nuestro subconsciente. ¿Y qué ocurre si las eliminamos? ¿Qué ocurre si sustituimos negrura por habilidad? Si hay algo que no te guste de tu vida, algo en lo que estés viviendo situaciones negativas, es porque en esa parte de tu subconsciente tienes una negrura, un muro, ahí donde necesitas una lente láser. Así pues, lo único que tienes que hacer es cambiarlo. Solo tienes que cambiar ese muro por una lente láser y obtendrás lo que deseas. Si tú quieres, puedes cambiar tu subconsciente. Solo puedes hacerlo tú. Aunque la otra persona sea un maestro, no podrá cambiar tu subconsciente si tú no le dejas.
El poder sobre nuestro subconsciente es siempre nuestro, solo nuestro, así que si una persona no quiere eliminar ese muro con el que tan a gusto está, no podemos hacer nada. Menos que apartarla de nuestra vida. Solo quien quiere cambiar, puede ser ayudado. ¿Verdad que ahora lo comprendes completamente? Esto es importante, no solo para ti, sino para todas las personas con los que trates. Hay gente muy agarrada a sus muros, está muy cómoda con sus negruras porque, en el fondo de su subconsciente, lo que desea es fracasar y sufrir. Así que no deja que nadie le cambie esa forma de sentir la vida. Bien, esto te lo digo para que comprendas la limitación de usar este conocimiento que te estoy mostrando, pues puede ser que estés comenzando a pensar en cómo usar la bioprogramación para ayudar a los demás a mejorar su vida. Es bonito que comiences a pensar en ello, pero ten muy presente una cosa: a la hora de aplicar este conocimiento con los demás, recuerda que no puedes cambiar a los demás si ellos no quieren. Sin embargo, si la persona sí quiere mejorar, entonces el cambio es posible. ¿Qué se puede cambiar en nuestras vidas? ¿Se puede cambiar todo, todo? Sí, todo lo que es humano está regido por el subconsciente, y por tanto por nuestras estrategias mentales. Las estrategias mentales pueden cambiarse completamente. Así pues, todo lo que es humano, puede cambiarse. ¿Y qué es todo lo que vivimos más que algo humano? Sí, piensa sobre esto, pues estamos en un mundo humano, donde todas las reglas son humanas, donde todo está hecho por humanos. Sé que puede parecer obvio, pero muchas veces es importante recordarlo. ¿Las empresas a las que compras, acaso no están dirigidas por personas? ¿Las leyes de tu país no están acaso hechas por personas? ¿Los libros religiosos que lees no están escritos por personas? ¿Las limitaciones que te han enseñado que existen no te las dijeron acaso humanos? Así pues, si te fijas, la situación social es algo marcado por humanos, por muchos humanos, es cierto, pero en el fondo, humanos. Por tanto, todo lo que ellos pudieran hacer, estaba limitado por las negruras que tuvieran en sus subconscientes. ¿Qué significa? Que eso que te enseñaron como limitación en realidad no es cierto. No existen límites. Si existen los autolímites, los límites autoimpuestos en el subconsciente, los límites que has puesto tú mismo, quizás por presión de la sociedad. Pero, ¿los límites reales? No, esos jamás existieron. Recuerda que en realidad ni siquiera la materia es materia. Todo es energía. Luego, todo es posible. Si has leído la Biblia, recordarás que dice claramente: Dios hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Esa es una buena forma de expresar que al hombre no le han puesto limitación ninguna, y que las limitaciones que tiene son solo las autoimpuestas, como muros dentro de su mente. Esas limitaciones son ilusiones. Puede ser que sean ilusiones muy fuertes, muy arraigadas, y que parezcan muy reales. Pero en el fondo, son ilusiones falsas, y por tanto irreales. Si sabemos cómo reprogramar el subconsciente, entonces podemos conseguir cualquier cosa. Bioprogramar. ¿Qué es bioprograma? Bioprogramar es la tecnología por medio de la cual cogemos la estructura mental de una persona, juego de improntas, convicciones, creencias y opiniones, y pasamos a conocerla. Así, una vez que bioprogramamos a una persona, o una parte de ella, sabemos qué juego de estrategia mental posee para esa situación. Y sabemos qué resultados ofrece esa estrategia mental. De esta forma, podemos tomar esa estrategia mental que tiene esa persona, e introducirla en otra para duplicar los resultados. O también podemos decidir sustituir esa estrategia mental en esa persona, por otra que le aporte mejores resultados. Así pues, en realidad no existe fracaso o éxito, solo existen resultados. Cada estrategia mental da un resultado determinado. Si una persona tiene mala puntería, es porque la estructura mental que usa para eso da malos resultados. Cambiamos esa estructura mental por otra de un individuo que dé buenos resultados, y está. El proceso por el cual sacamos la estructura mental de un individuo o la metemos en otro se llama bioprogramar. Ahora, párate y pregúntate: ¿qué quieres conseguir en la vida? ¿Y en qué facetas tu vida?
Los límites no existen. Así que si quieres algo, simplemente tienes que definirlo, y luego reprogramar tu mente, para que te permita obtener esos resultados. ¿Algo más fácil? ¿Entiendes ahora la importancia de la teoría galáctica del subconsciente? A partir de ella, damos una forma, una imagen que nos permite visualizar cómo trabaja el subconsciente. Con bioprogramación podremos cambiar la forma en que el cerebro procesa los pensamientos, por medio de cambiar las improntas, convicciones, creencias y opiniones. Es decir, estamos cambiando nuestro destino, pues en cuanto cambiamos el subconsciente, las circunstancias de nuestra vida cambian automáticamente.